como habrán podido apreciar, normalmente yo grabo las clases. Todas las clases van a ser grabadas y las subo a, a la plataforma de YouTube para que ustedes cuando puedan visualizarlo no tengan problemas, no tengan inconvenientes y así sea un poco más liviano, que si se habrán percatado, cuando a veces se sube el video completo y ustedes quieren volver a revisar alguna clase, quieren volver a revisar de repente lo que es los temas, no pueden descargar el video. Entonces, eh, si lo subo a YouTube, que es lo más usual que yo hago con todos mis alumnos, en todas las áreas del Classroom, en todos los cursos que yo llevo, entonces ahí lo pueden visualizar mejor, ¿ya? Van a ingresar al Classroom a partir de mañana. Yo el día de hoy voy a crear el Classroom durante la sesión de clase. Yo les voy a mandar dos enlaces. Uno que va a ser para lo que es específicamente el Classroom y así puedan ver todo lo que se trabaja durante la semana para que ustedes lo puedan revisar, tanto las diapositivas, documentos, videos, la clase grabada también. Y de repente el otro enlace que yo les voy a enviar viene a ser referente al WhatsApp que vamos a crear del curso para poder dar algunos anuncios, para poder también dar la relación de exposiciones, alguna tarea, alguna actividad que tienen que subir. Ustedes ya han manejado o ya han usado el Classroom en el ciclo anterior, ¿verdad? Sí, sí, profesora. Listo, entonces, como ya han manejado, ya tienen una idea, ¿no? Vamos a ver un poquito de cómo vamos a trabajar. La metodología de trabajo, cuando ustedes ingresan a clase, primero yo estoy enviando unos 5 minutos antes el enlace para que puedan ingresar. Se les da una tolerancia de 10 minutos. Eso quiere decir que los días miércoles a las 8:40 ya estamos iniciando. También algo bastante peculiar que tengo es que yo no pongo restricción al momento de ingresar al Zoom. O sea que ustedes han podido ingresar sin necesidad de pedir un permiso para poder entrar, ¿no? ¿Por qué? Normalmente yo lo hago porque eh, cuando el alumno tiene o el estudiante tiene problemas con su internet, sale de la sala y cuando vuelve a ingresar, queda en sala de espera. Entonces, interrumpe, no por voluntad propia, obviamente, sino que se interrumpe la hilación de la clase. Entonces, para ello, ustedes ingresan de manera libre. Inclusive cuando yo he ingresado, ya había algunos alumnos, como unos 3, 4 estudiantes, que ya estaban en el Zoom, ¿no? Entonces, así, de esa forma se va a trabajar para que no tengan inconvenientes, que si se les va el internet y quieran volver a ingresar, ingresen libremente. Pero eso no quiere decir tampoco de que el ingresar libremente significa de que van a ingresar al final de la clase. Constantemente yo estoy revisando la lista de los que están en el Zoom. Y eso me permite a mí también, hasta cierto punto, evaluarlos. Y por eso es que deben de ingresar a la hora indicada y los días jueves, pues a las 8:10 ya estoy también comenzando mi clase. ¿Ya? Cuando ingresen, no estén diciendo para la asistencia, porque normalmente yo puedo tomar la asistencia al inicio, a mitad de la clase o al final. O sea, no hay un momento específico donde yo pueda tomar. Ahora lo he tomado al inicio, claro, por obvias razones, porque recién nos estamos conociendo, ¿no? Pero en los días sucesivos
yo puedo tomar en cualquier momento la asistencia, por eso. El trabajo en clase va a ser netamente de participación. Van a participar dando sus opiniones, las actividades de investigación que se les va a dejar. Yo soy muy poco de dejar las actividades en el Classroom. ¿Qué es lo que dejo en el Classroom? Todos los materiales. Y aparte, ahí tomo los exámenes. Yo pongo el enlace del examen en el Classroom y les digo, jóvenes, por favor, pueden ingresar al Classroom para que puedan dar su examen. Ingresan al enlace y tiene un tiempo determinado. Una vez que se finaliza el tiempo, se cierra automáticamente el examen. Pasada esa hora, el Classroom les rellena con cero. Por eso hay que tomar las precauciones del caso. Si es en determinado momento se les va a tomar el examen, se les va a dar un tiempo prudencial para que puedan desarrollarlo. No les voy a dar 10 minutos ni 15 minutos. Sería algo ilógico para los temas que nosotros vamos a desarrollar porque son temas que son bastante extensos, ¿no? Entonces, bueno, se les va a dar, pues, dependiendo del contenido, 30 minutos, 45 minutos, siempre con un margen para que lo puedan enviar. No significa que si se les deja 45 minutos, específicamente van a esperar al minuto 45 para poder enviarlo. No es así porque a veces no carga. ¿Y por qué también les pregunto de la región donde se encuentran en estos momentos? Porque eso me da una idea de cómo es el Internet también en los lugares donde ustedes se encuentran. Si bien es cierto, muchos de nosotros hemos tenido fallas en algún momento, pero no es algo continuo. Ya he tenido oportunidades con otras con aulas que de repente hay lluvias y eso se comprende, pero no es todo el tiempo. A veces tienen más de un mes que han faltado y quieren justificar con el problema del internet. Ya eso ya sí no es dable, definitivamente. Ya es algo que no se puede dejar pasar. Porque si tienen problemas de internet, en todo caso, pues se avisa, ¿no? Se anticipa o de repente hay, que también nos ha sucedido en algún momento, a veces hay apagones, hay corte de fluido eléctrico, entonces son cosas que suceden de emergencia o tienen alguna urgencia por motivos de salud. Eso es comprensible. Es obvio que también tienen que pasar por la vía regular que viene a ser la justificación a Secretaría Académica, ¿no? Hay muchas personas que de repente se operan, han tenido algún familiar enfermo, han tenido que cuidarlos y de repente quizá no han podido ingresar. Pero recordemos que también tenemos la facilidad de lo que es el Internet. No es como estar en un aula haciendo presencial netamente, ¿no? Haciendo presencial, ahí sí, bueno, entendería el por qué no han acudido a la institución, pero estamos pues dentro de un aula virtual. Entonces, eso nos da muchas facilidades, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, por favor. ¿Ya? El trabajo en clase, todos los días que nosotros estamos realizando, el trabajo se evalúa con sus conocimientos que ya tienen previos y los conocimientos que van adquiriendo a lo largo de todas las sesiones de clase. No significa que ya yo les evalué y ya pues, ya enterraron la información anterior. No, tienen que tenerla presente constantemente, ¿no? Porque todo lo que nosotros vamos avanzando viene a ser base para lo siguiente. La asistencia, como les mencionaba, es importante no pasar del 30% de inasistencia, porque eso lo que va a originar es de que ustedes tengan el famoso DPI, desaprobado por inasistencia. Entonces,
Eso puede generar problemas al momento de dar sus evaluaciones. Ya les mencioné con respecto al inicio de la sesión, 10 minutos de tolerancia para que puedan ingresar y así poder iniciar. La asignación de trabajo se va a dar con mucho tiempo de anticipación. Normalmente a mí me gusta dejar una semana, 2 semanas, dependiendo del contenido para que ustedes puedan realizarlo. Los trabajos, por ejemplo, si les estoy dejando el día de hoy un trabajo para que compartan el próximo miércoles, yo voy a ir llamando en forma aleatoria, o sea, en desorden, para que puedan compartir. No es precisamente para que lo puedan presentar, para que lo puedan subir, porque a veces cuando ustedes buscan trabajos o buscan información, la información que buscan, lo típico, porque yo también he sido estudiante, ¿no? Tampoco significa de que no he hecho en algún momento ese tipo de actividades que en las tareas que de repente por el tiempo, por la premura, ¿no? He tenido que copiar de alguien más o simplemente copiar tal cual estaba en el libro, la información, sin leerlo, sin nada, ¿no? Entonces, muchas veces los estudiantes, ¿qué es lo que hacen con el Internet? Y ahora ustedes que tienen la facilidad del Internet completamente, entran a una página o van a Google, buscan el primer enlace que encuentran, la información, y ya eso es lo que están copiando y pegando y no lo ordenan. A veces buscan, si bien es cierto, buscan de varias páginas, pero una página tiene un tipo de letra, otra página tiene otro tipo de letra, y entonces ahí es donde uno se da cuenta que verdaderamente copian y pegan, y cuando se les pregunta, no lo saben, no saben el contenido. Por eso me gusta que ustedes cuando busquen la información lo compartan durante la sesión de clase. Yo les pregunto. Y como no son una gran cantidad excesiva de estudiantes, entonces se puede manejar y se puede trabajar cómodamente, ¿no? Con la participación durante la sesión. Así que no hay ningún problema. Para las exposiciones también, la asignación de exposiciones van a ser con mucho tiempo de anticipación. Eso significa que van a tener pues más probabilidad de buscar para poder exponer. No pido, en realidad, no pido trabajos monográficos, ¿ya? Si ustedes lo van a exponer, por ejemplo, en diapositivas, si ustedes van a exponer en otro tipo de aplicación, ¿no? Hay tantas ahora que han aparecido. Eso es a libertad del estudiante. Se los dejo libre. Pero lo importante es que el contenido que ustedes ponen para exponer tiene que ser lo más breve posible, tiene que ser lo esencial. Las diapositivas vienen a ser una ayuda que nosotros tenemos para poder realizar o explicar el contenido que nosotros queremos hacer llegar. Entonces, igual ustedes. Recuerden que a muchos de los estudiantes no les gustan las exposiciones, pero es vital y es esencial que ustedes aprendan a comunicarse porque la base de su carrera viene a ser la comunicación, ¿no? Y si no aprenden a comunicarse, pues ¿cómo van a comunicarse también con el paciente? ¿Cómo lo van a educar? ¿Cómo se van a expresar? ¿Cómo va a ser esa conversación fluida que nosotros debemos tener, ¿no? Entonces, las exposiciones siempre han sido parte de la currícula en lo que son las carreras de la salud, ¿ya? Las prácticas. Bueno, en el caso de las prácticas hay ciertos temas que requieren, por ejemplo, prácticas, aunque no les guste de repente, números, hay temas que requieren números, más que todo por los indicadores de salud, ¿no?
Hay ciertas cositas en las que se puede realizar ciertas prácticas, como por ejemplo en algunas enfermedades. Enfermedades como lo es la hipertensión, la diabetes, se puede hacer demostraciones como la toma de la presión arterial. Puede hacer también como por ejemplo la toma de la glucosa, entonces para enseñarles más que todo, ¿no? Quizá no tengan los equipos, pero ya ustedes así se les va a permitir familiarizarse con ese tipo de actividades, ¿ya? Y definitivamente pues los pasitos. Si bien es cierto, cada mes se les evalúa, pero debido a la cantidad de temas que nosotros tenemos que manejar en epidemiología comunitaria, normalmente yo tomo o evalúo clase que voy haciendo, la siguiente sesión yo o la siguiente semana yo lo evalúo, ¿no? Para que ustedes no se les junte tanto la parte teórica y así pues puedan ustedes dar sus evaluaciones. Si no es de manera escrita, entonces se puede hacer de manera oral, ¿ya? También se puede hacer una evaluación oral. Puedo hacer preguntas y si quieren participar, siempre respetando el orden, levantando la mano virtual, ¿no? Es importante no abrir todos los audios porque si no, pues se crea un desorden. Entonces, levantan la mano virtual y yo les voy a dar pase para que ustedes puedan aportar, para que ustedes puedan participar. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a la metodología del trabajo? Sí, dime, Carcausto. Profesora, una consulta. ¿Tendremos o llevaremos en cuaderno o cómo va a ser los estos o pura Mm, diapositiva será? no se preocupen que no van a apuntar. Yo lo que sí es que de repente un cuadernito para apuntes, ¿no? Para de repente ciertas acotaciones, pero básicamente yo lo que manejo es con las diapositivas, ¿no? Y algo más que explique algún dato. Eso sí, pueden apuntarlo, por ejemplo, en hojitas, lo van archivando, lo van guardando, pero no es necesario que tengan un cuaderno específico, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más? Listo. Entonces, supongo yo que queda todo claro, ¿no? En la En lo que viene a ser las diapositivas, yo trato de poner lo esencial, lo más importante, ¿no? Para poder, pues, realizar mi clase, porque si sobrecargamos demasiado, a veces el alumno también se aburre, ¿no? Eh, Como cualquiera, ¿no? Es algo lógico, es algo normal que se vuelva un poco tedioso el trabajo. ¿Ya? Listo. Muy bien. Hay que tener muchísimo cuidado, por favor, también con los micrófonos, porque a veces no se dan cuenta y están con el micrófono prendido y se escucha hasta lo que están cenando, lo que están hablando, si se están riendo, si están haciendo cualquier otra cosa. Entonces, eso es una falta de respeto, no solamente para el docente, sino también para los demás compañeros, ¿ya? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ello. La evaluación, ya saben que consta de lo que es el conocimiento, la parte procedimental y la parte actitudinal. Obviamente que yo le doy bastante importancia a la participación en clase, porque eso me demuestra que a pesar de que ustedes no están con la cámara prendida, están ahí presentes, escuchando y están atentos. Porque de repente yo puedo preguntar a cualquiera al azar y decirle, a ver, dime, ¿cómo va a ser la forma de trabajo? Entonces, si me responde, significa que ha estado atento, ¿no?
igualito va a ser cada cierto tiempo, voy a ir preguntando. Y es importante de que ustedes participen. Eso es lo vital y lo esencial de la participación, ¿no? Otra cosa que también le doy bastante importancia es la responsabilidad en cuanto a sus exposiciones. La exposición en realidad no es que ustedes van a hacer una diapositiva muy vistosa y solamente van a leer, no. Tienen que explicar, tienen que saber, ¿no? Después de la exposición va a haber tiempo para que sus compañeros puedan preguntar y también el docente pueda realizar sus preguntas, ¿ya? Cualquier duda que tengan, entonces ya los jóvenes que les toca determinado tema están en la posibilidad de contestar las preguntas de acuerdo a lo que han investigado, ¿no? Por eso tienen que prepararse bien y por eso también se les deja con tiempo los temas de exposición. Aproximadamente estarán exponiendo la cuarta semana. Estamos recién empezando, así que por el momento hay que ir avanzando de manera tranquila. Pero después ya en la cuarta semana sí, ahí sí, van a tener que realizar sus exposiciones. Son, ¿cuántos son normalmente? 14, creo, aunque hace un momento vi 16, 15, que eran 15. No sé, ¿cuántos eran el ciclo anterior? Buenas noches, Miss. No sé que ahorita que nos hemos juntado con otro salón, ¿no? Estamos con compañeras nuevas Ujú. que han estado en otro salón y algunas nos hemos juntado, ¿no? De otro salón que hemos ido algo de cuatro o cinco. Ah, ya, ok, entiendo, ya. Entonces, perfecto. Entonces, eso quiere decir que, bueno, pues ahorita están presentes 15 alumnos, 15 estudiantes. Miren, ahorita vamos a crear un grupo de WhatsApp y yo les voy a enviar a través del chat del Zoom para que puedan unirse, ¿ya? Y así también por ese medio mandarles el enlace del Classroom para que se pueda trabajar de una manera más ordenada. Listo. Entonces, la exposición es algo que yo le doy muchísima importancia porque eso demuestra que el alumno ha investigado y puede contestar las preguntas. Obviamente no van a ser preguntas muy rebuscadas, tienen que ir de acuerdo a conforme ustedes vayan avanzando. Otra cosa, cuando se les pregunte, se les haga alguna interrogante, si es que de repente tuvieran problemas con el micrófono, pueden escribir también a través del chat del Zoom. No hay ningún problema. Yo estoy constantemente leyendo los mensajes, así como al que acaba de enviarme su compañera, que su señal, ya ven, entonces su señal es un poco baja y el Zoom está un poco, le bota a cada momento, ¿no? Entonces no permite que se mantenga durante la sesión, así va, viene, va, viene. Entonces ya ves, ese tipo de cosas es lo que hay que comprender. Y por eso es que el enlace está abierto, ¿no? Para que vuelvan a ingresar nuevamente. Ya, no te preocupes, ahora voy a tomar tus datos ya, Luz. Ujú. Vamos a ver un poquito del temario. ¿Qué es lo que nosotros vamos a desarrollar durante todo este periodo, durante todas estas semanas, ¿no? Vamos a compartir muchísimo lo que es, como les mencionaba, las enfermedades, ¿no? Que son muy características de nuestro país, que enfermedades que inclusive ya pensábamos que estaban desaparecidas, pero nuevamente han reingresado a nuestro territorio, ¿no? Y que probablemente habría que desenterrar.
la información, ¿no? De estas enfermedades. Esta primera semana vamos a hacer como una especie de introducción respecto a epidemiología. ¿Qué cosa viene a ser epidemiología? ¿Por qué es tan importante y por qué en algunos hospitales tienen un consultorio especial dedicado a epidemiología? Existe la carrera de epidemiología, la especialidad en epidemiología porque esto nos permite a nosotros saber y medir cuántos casos de enfermedades se presentan a la semana, al mes y durante todo el año. ¿Ustedes se acuerdan durante ese primer año de la pandemia en el 2020? No sé si ustedes habrían visto en los noticieros, aparecía un estadístico haciendo los cálculos para saber cuántos casos probablemente podían aparecer el siguiente mes, si es que de repente los casos iban a ir descendiendo, si de repente íbamos a mantenernos, no sé si ustedes recuerdan, que salía en un canal, bueno, en los canales nacionales, ¿no? Haciendo sus cuentas, haciendo los gráficos. ¿Recuerdan? ¿O nunca habían visto ese tipo de información? ¿Nunca han visto ese tipo de información que les estoy comentando? ¿O sí? Profesora, creo que sí, pero no recuerdo muy bien cuál era el nombre de esas estadísticas que daba. Ujú. Ya, miren, dentro de la epidemiología también se utilizan los números, utilizamos la estadística para poder calcular cómo va a ir desarrollándose una enfermedad en porcentajes. Y para ello, nosotros debemos conocer cuál es la realidad de todas las regiones del país, no solamente de manera general costa, sierra, selva, no. Cada una de las regiones tiene una información diferente. Por ejemplo, justo escuché a una de sus compañeras que venía de Pucallpa. Por ejemplo, a ver, en Pucallpa, ¿cuáles vienen a ser las enfermedades que más se presentan? ¿Qué enfermedades se dan con mayor frecuencia por allá? El dengue, licenciada, Ya, la, muy bien. Ujú. ¿Qué otra más? ¿Qué otra más, Liz? bueno, el dengue, lo que es la malaria, las picaduras de los vectores. Ujú. Muy bien. Claro, ¿por qué? Porque ese lugar da las condiciones necesarias para que se dé ese tipo de enfermedades. Porque ahí, por ejemplo, existe el vector, como mencionó su compañera, el clima, el ambiente, de repente inclusive hasta la educación de las personas influye muchísimo, ¿no? Entonces, todo eso, todo eso lo ve epidemiología. ¿Para qué? Para poder saber en dónde nosotros podemos actuar para poder disminuir la cantidad de enfermedades. Por eso es tan importante la epidemiología e inclusive la epidemiología ha existido de siglos atrás, solamente que no se le daba la debida importancia. Ahora, lamentablemente, porque
y sí digo, lamentablemente es una pena que a raíz de la pandemia o que se nos haya presentado una situación tan trágica como es la del COVID-19, se le haya dado el lugar necesario a la epidemiología, teniendo antecedentes muy buenos, o sea, teniendo, y muy pocas personas se especializaban en epidemiología, porque lo tomaban como algo aburrido, como algo que no tenía importancia, pero no, en realidad sí, es muy, muy importante, ¿no? Después nosotros vamos a tratar ya la semana siguiente lo que es la historia natural de la enfermedad, que también lo deben haber tratado en algún momento en otro curso. En otros cursos han llevado, ¿no? Lo que es la historia natural de la enfermedad, pero es importante en epidemiología reconocer o saber cuáles vienen a ser los factores que intervienen para que se presente una determinada patología o enfermedad. Después tenemos lo que es la cadena epidemiológica. En lo que es la historia natural de la enfermedad y en la cadena epidemiológica, nosotros vamos a hacer dos actividades, dos prácticas, hasta más inclusive, que ustedes la van a realizar y la van a compartir durante la sesión de clase. ¿Ya? Ahí ya empezando nada más. Después, como les mencionaba, en la cuarta semana, si Dios quiere, vamos a empezar con las exposiciones y las primeras enfermedades vienen a ser aquellas que ingresan por vía respiratoria. ¿Qué enfermedades se dan por la vía respiratoria? La gripe. Ajá, Ay, la gripe. A ver qué me dices, Carcausto. También, eso justo iba a decir, la gripe, también las infecciones respiratorias podría ser COVID. Ujú, ya, muy bien. Claro que es ahorita la que se da, la que se ha dado recientemente, ¿no? Muy bien. la tuberculosis también, La profesora. tuberculosis, muy bien, Diana. Perfecto. Entonces, algunas de ellas son esas, ¿no? Son enfermedades contagiosas, o sea que necesariamente va a haber una infección de persona a persona. O inclusive también de animales a personas, también puede ser, ¿no? Ujú. Después nosotros vamos a trabajar lo que viene a ser las enfermedades que ingresan por la vía digestiva, que sean netamente infecciosas también. ¿Cuáles vienen a ser, por ejemplo? La gastritis, No, esa Ah, no la es hepatitis, necesariamente la infecciosa. tifoidea. Ah, muy bien. ¿Mm? La hepatitis, la tifoidea. Quiero aclarar un punto acerca de lo que es la gastritis. Si bien es cierto, la gastritis viene a ser una enfermedad que se adquiere, o sea, que se da por otros motivos, pero hay un tipo de gastritis que sí se puede dar de manera infecciosa, especialmente por el Helicobacter pylori, ¿no? Sí, sí se puede dar. sí, mis, por eso estaba diciendo, sí. Ujú. Claro, pero es un caso particular y específico. Pero la gastritis netamente la vamos a tratar como una enfermedad que se adquiere, ¿no? O sea, que la persona lo puede desarrollar. Muy bien. También tenemos o vamos a trabajar las enfermedades parasitarias. Y créanme, dentro de nuestro territorio existen una gran cantidad de enfermedades parasitarias. Muchas, muchas, muchas. Hay diferentes tipos de parásitos. Ustedes están en segundo recién. Bueno, lo que es muestras biológicas recién lo van a llevar en cuarto periodo, pero para ir adelantándoles, existen una gran variedad de parásitos, como por ejemplo los más comunes, que vienen a ser los oxiuros, ¿no? Que es frecuentemente dado en niños,
Pero también tenemos, por ejemplo, otro tipo de, de parásitos como es la tenia solitaria, tenemos lo que es la yardiasis, tenemos lo que es la tricomoniasis, que también es, a pesar de que es considerada una ITS, es producida por un parásito. Tenemos también lo que es mm, otro tipo de parásitos que se encuentran en los pescados, el anisakis, ¿no? Hay cantidad de parásitos. Por eso siempre nosotros debemos mantener las normas básicas de limpieza, como viene a ser el lavado de manos, cortarse las uñas, asearse, limpiar la zona donde nosotros estamos trabajando, donde vamos a comer. Es importante, ¿ya? Muy bien. A ver, ahí justo, si se dan cuenta, les he mandado un enlace a través del chat para que se puedan unir al grupo de epidemiología comunitaria, ¿ya? Ujú. Muy bien, listo. Ahí se van a ir uniendo, ¿ya? En el chat se encuentra, donde se mandan mensajes en el grupo. Perdón, en el Zoom. Listo. Después de las enfermedades parasitarias más frecuentes que nosotros tenemos en nuestro medio, vamos a trabajar las ITS, las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que también vienen a ser muchas. Si bien es cierto, todas las regiones tenemos ciertos casos de infecciones de transmisión sexual, pero lo que viene a ser el programa de salud sexual y reproductiva estuvo trabajando muchísimo para bajar los índices de estas infecciones. Pero vino la pandemia y obviamente se le dio prioridad a lo que es el COVID-19. Todo el personal se enfocó en evitar las muertes, en las hospitalizaciones, en lo que era cuidados intensivos y bueno, se dejó de lado ciertas enfermedades como la tuberculosis, el VIH, SIDA, las infecciones de transmisión sexual. Y de nuevo, cuando ya ha pasado lo que es la emergencia sanitaria, nuevamente se ha hecho las estadísticas, se ha visto los porcentajes. Y si se había bajado en los índices de infecciones de transmisión sexual, lamentablemente, nuevamente hemos subido. Hemos repuntado los casos de VIH-Sida y de tuberculosis. Y nuevamente hay que empezar la lucha contra este tipo de enfermedades, en especial lo que es el VIH-Sida, porque la tuberculosis tiene tratamiento, pero el VIH-Sida no tiene cura, solamente tiene tratamiento para que la persona pueda tener calidad de vida, pero siempre va a estar con la enfermedad, ¿no? Muy bien. Después vamos a ver lo que son las enfermedades zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son aquellas que son transmitidas por animales, como por ejemplo la leptospirosis, la rabia, aunque también muchos años, como les dije en un inicio, en este curso vamos a ver enfermedades que tiempo no se veían. No se veían casos de rabia. Y uno de los últimos casos de rabia que hubo, que fue algo que no fue tan común, que fue algo, existió una anomalía en el proceso de la enfermedad. ¿Por qué les digo? Porque la rabia, en realidad, cuando el perro te muerde, llevas un proceso bastante rápido. En 3 días llega al sistema nervioso, llega a tu cerebro y te puede causar la muerte, ¿no? Eso es algo bastante común. Pero ¿qué pasa? Que a esta señora
cuando le mordió el perro, ella pues no le dio mucha importancia y prácticamente casi después de un año se ha manifestado recién los síntomas. Es como si el virus hubiera estado incubando durante mucho tiempo y algo pasó que detonó, ¿no? La enfermedad y se presentó. Lamentablemente, pues la señora tuvo complicaciones y falleció, ¿no? Porque era algo bastante inusual, así nomás no se da esa enfermedad y mucho menos se produce en tanto tiempo. Un caso también de los últimos que hubo de rabia es que fue de una mujer embarazada. Igual, no le dio mucha importancia y lamentablemente pues tuvo que entrar en un coma inducido. Sí, dime, Espinosa. Miss, la enfermedad, o cómo se puede decir que es un contagio también de los cerdos que hay, que también nos afecta mucho a la humanidad, ¿no? Que sería la triquina. ¿Esa enfermedad o es una enfermedad, Miss, o cómo lo podemos poner? Porque es un contagio también de los animales. Claro, ese entra dentro del grupo de enfermedades parasitarias, porque como tú dices, la triquina viene a ser un parásito que es un tipo de tenia, ¿no? Esta triquina o este cisticerco se enrolla en el músculo de los animales, no solamente del cerdo, también existen otros animales como los auquénidos, ¿no? Porque también en algunos sitios consumen carne, por ejemplo, de llama para poder hacer el charqui. Es tan rico, por cierto, ¿no? Pero hay que saber, ¿no? Criar estos animales porque pueden adquirir estos parásitos en forma de huevo, puede estar en el pasto, ¿no? Y se enquista, ahí se mete en su carne y cuando la persona lo consume, pero no lo consume bien cocido, la carne está cruda o de repente no está debidamente preparada y ahí es donde puede adquirir este tipo de enfermedades, este tipo de parásitos, que puede afectar inclusive hasta el cerebro de la persona, ¿no? Ujú. Eso está dentro del grupo de enfermedades parasitarias. Miss, gracias. ¿Cómo dices, Espinosa? Gracias, Miss, Ah, decía ya. porque estaba duda. Sí, Miss. Ah, ya, ok, sí. Sí, y no crean también que, por ejemplo, la rabia, ahora que estábamos hablando de la rabia hace un momento, la rabia no solamente se adquiere por la mordida de animales caseros, ¿no? O que vienen a ser como el perro, que es lo más común, claro, por supuesto, pero también existe por mordida, rasguño o lamedura de otros animales, como por ejemplo tenemos a los animales salvajes o los animales que no son criados, pues no. O que, por ejemplo, los murciélagos, ¿no? También puede darse por roedores, por la mordedura de roedores, puede darse inclusive hasta por la mordedura de una vaca. Por eso es que cada cierto tiempo se les vacuna, ¿no? Los veterinarios mandan a vacunar a las crías de los canes, o sea, de los perros, también del ganado, para que puedan ser vacunados y evitar esta enfermedad, ¿no? Sí se puede dar. Después también vamos a trabajar las enfermedades no transmisibles del aparato cardiovascular y respiratorio. Y ahí sí entra, por ejemplo, que no se transmiten, o sea, que no son infecciosas. Por ejemplo, un infarto se puede contagiar, el hecho que te dé un No, infarto. profesora. No, 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 Miss. definitivamente no. Definitivamente no, ¿no?
es algo que se puede presentar por otras circunstancias. Por ejemplo, el hecho de que sufra de la presión alta es contagioso. No. Tampoco, Miss. Tampoco. Eso está dentro de las enfermedades no transmisibles del aparato cardiovascular. Del aparato respiratorio tenemos el asma. Muchas personas, sean niños, adultos, jóvenes, adultos mayores, pueden sufrir de asma y es una enfermedad que no se contagia. Yo no puedo contagiar o transmitir asma a otra persona, ¿no? También tenemos lo que son las enfermedades del aparato urinario y gastrointestinal. Enfermedades del aparato urinario. Por ejemplo, cuando el- tiene cálculos al riñón, ¿no? Piedras en el riñón. Cuando tiene insuficiencia renal, no funciona bien los riñones. Cuando de repente también tiene problemas de gastritis, úlceras, ¿no? Son cosas que hay que tener mucho cuidado y que se dan con mucha frecuencia. Por ejemplo, en lo que viene a ser los cálculos, ¿por qué a una persona le puede aparecer piedras en el riñón? ¿Qué es lo que puede pasar? De repente esa persona no toma mucha agua, tiene infecciones urinarias muy continuas o también en este caso puede consumir mucha gaseosa. El hecho de tomar gran cantidad de gaseosa, lo único que va a generar es de que la persona se descalcifique, jale calcio de tus dientes, de tus uñas, de tu cabello, de tus huesos y al haber exceso de calcio, ¿por dónde lo va a eliminar? ¿Por dónde lo va a expulsar? ¿Por dónde Por la crees? orina. Por la orina, claro, por la orina. Entonces, al expulsarlo por la orina, viene a producirse o a formarse lo que viene a ser los cálculos, ¿no? Ahí también eso no es bueno, porque más adelante puede producirse también un problema que es em, que el riñón no funcione adecuadamente, ¿no? Listo. Después tenemos las enfermedades de la sangre, como es el caso de la anemia, la leucemia, ¿no? Vamos a tratar esas enfermedades también. A veces pensamos que la anemia solamente viene a ser porque falta hierro, porque hay mala alimentación. No, la anemia también se puede dar por otros motivos, ¿no? Sí, dime, Maribel. Profesora, una consulta sobre las enfermedades de la sangre. Cuando una persona, digamos, tiene su hijo, digamos, el papá es O positivo y la mamá es A negativo, Mm, ¿qué, qué esto podría, no? Darle, o qué enfermedad podría, o algo así escuché, pero no tengo mucha información de eso, profesora. ya. Empezando que desde la concepción puede ser bastante peligroso, porque cuando una persona tiene, por ejemplo, diferentes RH, o sea, si uno es positivo y el otro es negativo, no compatibiliza. La mujer estando embarazada puede tener, su mismo cuerpo va a rechazar al feto y lo puede expulsar. O sea, se va a producir más claro un aborto espontáneo, ¿no? ¿Hay forma de evitar esto? Sí, sí hay forma, pero es bastante complicado, no solamente para el feto, sino también para la mamá. ¿Por qué? Porque esto puede generar problemas a nivel del hígado, puede producir hemorragias, puede producir como una especie de shock séptico, o sea, como una especie de infección generalizada, ¿no? Entonces
es peligroso. Por eso hay que saber inclusive hasta el grupo de sangre que de la persona con la que nosotros estamos, nos juntamos, ¿no? Hasta eso hay que saber. Y profesora, para, digamos, cuando ya nace el bebé o el niño ya es grandecito, ¿cómo se puede prevenir eso para que, a lo que me han informado que podría, ¿no? Darle esa enfermedad de leucemia? Entonces, Mm. para evitar eso, ¿cómo se puede tratar o algo así? No, es como una ruleta rusa. O sea, a cualquiera le puede tocar. La única forma, ¿por qué? ¿Por qué no se puede prevenir? Porque no es que digamos que estas enfermedades del cáncer exista una causa específica, o sea, sí, el cáncer lo causa tal problema. No, existen factores de riesgo, existen probabilidades, ¿no? Por ejemplo, se dice que la leucemia puede estar asociado, por ejemplo, con las anemias, anemias de manera repetitiva, infecciones mal curadas, que impliquen, ¿no? La pérdida de sangre. Entonces, puede, no significa que sí o sí, ya, es alguna regla general, no, puede. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, siempre estar constantemente, no hay una forma de prevenirlo completamente, pero sí de detectarlo a tiempo. Si, por ejemplo, la persona tiene fiebre y no hay ninguna razón específica, o sea, no hay una infección gastrointestinal, no hay una infección respiratoria, o sea, no hay nada que genere esa fiebre y tampoco baja ni cede con nada. Eso no es normal. Al segundo día ya tú tienes que ir, obviamente, a que le hagan análisis a esa persona. Si le crecen los ganglios, aparece algún ganglio inflamado y dura más de 2 semanas, tampoco eso no es normal. Si hay palidez, si hay presencia de moretones sin ninguna razón, si hay manchas rojizas, ¿no? Todo eso son signos de alerta. Sí, dime, Santos. Profesora, una consulta. ¿Un embarazo ectópico a qué se debe, profesora? Mira, el embarazo ectópico. Sí. Viene a ser también por varios factores. Uno de ellos es porque cuando pasa el espermatozoide del útero hacia la trompa de falopio, como es muy pequeñito, puede pasar normalmente. Fecunda el óvulo, pero el óvulo es más grande. A veces la parte interna de las trompas de falopio están inflamadas. Y esto impide de que el óvulo fecundado regrese o pase hacia el útero. Entonces se queda ahí, ¿no? Se implanta en la trompa o se implanta en el ovario y es ahí donde se produce el embarazo ectópico, fuera de lugar, ¿no? Puede ser por eso. Ay, ya, profesora, y puede tener bebés así con su otra trompa de falopio, porque cuando es un ectópico lo operan, ¿no? Sí, definitivamente es porque ya se ha roto esa trompa de falopio y ya no hay nada que hacer, le extirpan, la sacan y solamente queda un ovario y una trompa. Hay 50% de probabilidad. ¿Disminuye las probabilidades? Sí. ¿Existe esperanza de tener hijos? Sí, pero menos, pues no, es lógico. Ay, ya, Pero si, por ejemplo, no en caso que la otra trompa de falopio se obstruya, ¿no? Como usted dice, esto puede tener hijos así, pero en in vitro, ¿no? O ya no puede tener, Miss. Sí, sí se puede, no hay problema, pero créeme, un tratamiento in vitro no te baja de los 6.000 y si no funciona, o sea, no fecunda,
No es que, te van a decir, vamos a seguir intentando hasta que ya fecunde el óvulo y ahí recién te cobramos. No, por cada vez que se hace el procedimiento, viene a ser una inversión, ¿no? Ay, ya, Entonces, ya. no es tan Pero sí, no. sencillo. Sí, sí hay probabilidades, por supuesto. Aunque sea estar estirpado la otra, ¿no? Las dos. Ya, si le han extirpado las dos trompas y los dos ovarios, a menos que haya hecho un proceso de congelación de los óvulos, no, ahí sí ya no, ya. Ya no, no, mis. Ujú. Ya, ok. No, ya no, definitivamente. Vale, muy bien. Entonces, ahí tenemos las enfermedades de la sangre, ¿no? Vamos a ver también las enfermedades inmunes y enfermedades endocrinas. Las enfermedades inmunes tenemos, por ejemplo, la artritis, la gota. Tenemos también lo que dentro de las enfermedades endocrinas, la diabetes, tenemos lo que es el síndrome de Cushing, tenemos los problemas como el síndrome de ovario poliquístico en las mujeres, ¿no? Esas vienen a ser enfermedades endocrinas. El hipertiroidismo, el hipotiroidismo. Todo eso nosotros vamos a ver, ¿no? Por eso les decía, es bastante, no es que digamos, podemos hablar de manera general, no. Por eso vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, vamos a tratar de hacer esquema, algo esquematizado para que no sea tanta información y ustedes lo puedan recordar, ¿no? Listo. Y después terminamos con lo que es vigilancia, control y monitoreo de agentes y la red de vigilancia epidemiológica, ¿no? ¿Cómo es que se lleva o se toma en cuenta lo que es la vigilancia epidemiológica? Existen formatos que se llenan en los centros de salud para poder llevar un control de cuántas enfermedades existen por cada lugar y por cada región. Por ejemplo, ahorita ya estamos próximos a terminar el año epidemiológico. Tenemos hasta cierta fecha y hasta esa fecha nada más hay plazo para poder mandar la información y se hace un resumen, se hace un consolidado para ver cómo nos ha ido este año, cuáles son las enfermedades que se han dado en mayor proporción, en mayor porcentaje, qué enfermedades han aparecido, cuáles se han logrado erradicar, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente hace la epidemiología. Muy bien, entonces eso vamos a tratar durante todo este periodo. Vamos a empezar entonces con esta primera parte, aunque sea estos últimos minutos que nos quedan, para poder continuarlo mañana. La epidemiología comunitaria. ¿Por qué se llama así comunitaria? Porque trata específicamente de la población, de las poblaciones, de las comunidades que se encuentran a nivel nacional. Hay comunidades o hay poblaciones que tienen ciertas enfermedades de acuerdo al lugar donde se encuentran, como por ejemplo influenciados por el clima, influenciados por la presencia de ciertos animales, influenciados también por el tipo de alimentación, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué es que aparecen, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos un poquito, retrocedemos un poco más en el tiempo, el dengue, si bien es cierto, es una enfermedad que se da en climas tropicales, o sea, en climas que son de humedad, donde hace calor, donde está presente este vector, pero, por ejemplo, aquí en Ica era muy raro, no es usual, no era usual que se presentara el dengue. Y sin embargo, de aquí a unos años atrás, hemos llegado a los primeros lugares, miren, comparándonos inclusive
La selva hemos sido una de las regiones con mayor cantidad de casos de dengue. ¿Y esto por qué, no? ¿Por qué se está dando? ¿Por qué se está produciendo? Y esa es la finalidad y el objetivo para investigar en la epidemiología comunitaria, ¿no? Porque inclusive hasta influye la forma como vive la persona, dónde desecha sus residuos, dónde coloca sus alimentos, dónde conserva o dónde guarda, en qué envases guarda el agua, ¿no? Todo eso influye. Por eso específicamente se llama epidemiología comunitaria, el curso. ¿Qué cosa viene a ser epidemiología? Según la etimología, a ver, vamos a decir qué cosa es etimología. O sea, según el origen de la palabra, epidemiología significa, podemos dividirlo en tres partes. Epi, demos y logos. Epi significa sobre. Demos, pueblo y logos, estudio. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el significado etimológico de epidemiología? ¿Qué significa epidemiología? Profesora, viene a ser el estudio de las enfermedades que se desarrollan en los pueblos. No, claro, esa es la definición completa, pero no, basada en la información que les estoy poniendo acá en la imagen, ¿qué significa? Dividiendo este término, epidemos y logos. ¿Qué significaría según la terminología? Estudios sobre el pueblo, de las enfermedades. Exacto. Estudio sobre o acerca del pueblo. Eso viene a ser el significado etimológico de epidemiología. ¿Ya? Solamente la terminología, nada más, para tener una idea, ¿no? Estudios sobre el pueblo. Pero ahora sí vamos a decir qué cosa viene a ser epidemiología ya de una manera más completa, de una manera más exacta, como lo dijo su compañera, ¿no? Epidemiología viene a ser una ciencia. Es una ciencia que se encarga de estudiar la distribución de las enfermedades, porque hay enfermedades que son características de cada lugar, ¿no? Hay enfermedades que se pueden encontrar en el norte del país, hay otras enfermedades que se pueden presentar en la selva, otras que se pueden presentar en la costa central, en la costa sur, se pueden presentar en la sierra, ¿no? Entonces a eso se refiere con distribución de las enfermedades. También lo que hace es buscar los determinantes del proceso salud de enfermedad, o sea, qué cosa es lo que está influyendo para que se produzca esta enfermedad y las personas pierdan su salud, ¿no? Buscan los factores. ¿Qué es lo que está influyendo? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos en la región Lima, ¿no? Existe un gran porcentaje de anemia. ¿Qué es lo que está determinando la anemia? ¿Cuáles vienen a ser los factores que influyen para que esos niños se enfermen? Eso es lo que hace la epidemiología. ¿Qué otra cosa hace la epidemiología? Aplica, o sea, no es simplemente buscar información, investigar, sino que también
aplica estos conocimientos para poder generar las medidas preventivas para poder mejorar la salud de la población, para que las personas puedan educarse y así poder tenerlo en cuenta y ya saber, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar si yo no actúo? ¿Qué puede pasar si yo no cambio mi forma de vida? Entonces me puedo enfermar. Ahora que ya va a empezar la época de diciembre, la época de calor, bueno, en muchas de las regiones, van a empezar de nuevo con la campaña del dengue. Ustedes no escuchan que ya hay cierto tiempo, hay cierto momento del año en que empiezan a dar los comerciales de prevención sobre el dengue en la televisión, en la radio, en las redes sociales como Facebook, cadenas en WhatsApp, en el TikTok, en X, aplicaciones y en todos los lugares, ¿no? Para poder prevenir. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad de que exista ese tipo de información? ¿Para qué sirve? ¿De qué me va a servir a mí como poblador, como persona que pertenece a la comunidad? Profesora, para prevenir esta enfermedad, ya que se acerca es el clima, ¿no? Propicio para que se desarrolle esta enfermedad. Exacto, claro. Entonces, ¿eso qué es lo que nos va a ayudar? Nos va a dar conocimientos, nos va a permitir educar a la población para que conozca de una manera sencilla y clara a qué se refiere, de qué trata, cómo puedo prevenirlo sobre todo, ¿no? ¿Y de quién específicamente? De la población humana, ¿no? Entonces, todos estos esfuerzos que hace la epidemiología es en bienestar de la población, es en bienestar de las comunidades, ¿no? Vamos a ver un poquito de la historia acerca de la epidemiología. Uno de los primeros libros que se publicaron fue el King. Se le conoce como el canon de la medicina. ¿Qué significa esto? Canon de la medicina quiere decir que viene a ser uno de los pioneros, uno de los primeros escritos. Seguramente sí ha habido anteriormente, o sea, no es que digamos de que no haya habido, de que no haya registros, ¿no? Pero a partir de esta fecha es donde también empezó lo que es la escritura. Por eso vienen a ser uno de los libros que se tiene, eh, bueno, de los que se tiene prueba, pero más antes de este libro no hay. Se publicó en este lugar el Neikin y en el cual hace un poco o da información acerca de la viruela. La viruela fue una enfermedad, no es como la viruela que nosotros conocemos ahora como una variante, lo que es la viruela del mono. No, la viruela era una enfermedad altamente mortal, era terrible, ¿no? Podía fácilmente fallecer gran parte de la población y por eso ellos tomaron bastante interés en China para saber cómo es que se podía prevenir esta enfermedad, qué es lo que lo causaba, quiénes eran las personas que tenían con mayor frecuencia o desarrollaban esta enfermedad y gracias a esta investigación que la registraron y la publicaron, o sea, lo compartieron, ¿no? Para poder prevenir lo que es la viruela.
Después también tenemos en otros lugares, como es en Grecia, ¿no? Eh, Tenemos a Hipócrates. Hipócrates viene a ser uno de los personajes que, aparte de ser filósofo, también estudiaba lo que era la medicina. Por eso es el personaje más importante como el padre de la medicina, ¿no? En los médicos, cuando se gradúan, recitan o dicen su juramento hipocrático en honor a este personaje que fue uno de los primeros que realizó investigaciones con base científica para poder, bueno, para poder mejorar la salud de las personas. Hipócrates, en su debido tiempo, escribió los libros Epidemia 1, Epidemia 3 y Aires, Aguas y Lugares. ¿De qué se trataban, ah? Miren, cómo es, ¿no? La forma, cuando una persona investiga, cuando una persona conoce y maneja la información. Hipócrates, en ese tiempo, empezaron a aparecer muchas enfermedades y él lo que hizo fue investigar por qué estas enfermedades aparecen, por qué las personas mueren en grandes cantidades. Y lo que hizo es relacionar las enfermedades con, por ejemplo, la mala calidad del aire. Por ejemplo, ustedes cuando están enfermos, y salen de esa habitación, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Abrir las ventanas, ventilar ese ambiente, ¿no? Para que ese aire se renueve. Entonces, por ejemplo, Hipócrates hablaba de eso, de que es muy importante de que el lugar donde la persona ha estado enferma se pueda ventilar, pueda circular ese aire que estaba contaminado. Las aguas también, que la persona debe de hidratarse, que la persona debe tener agua para poder sobrevivir. Y los lugares donde se encontraban debían ser adecuados para poder para poder pasar lo que es el proceso de la enfermedad. ¿Ya? Él decía, el médico cura, pero solo la naturaleza sana, ¿no? Mucho le daban importancia a lo que es la medicina natural. Por eso probaban bastante con lo que eran las hierbas, la medicina alternativa. O sea, no es como ahora que nosotros tomamos pastillas, que nosotros tomamos em, mm, tomamos de repente algún medicamento o nos ponemos inyectables, no, en esos tiempos mm, tenían otro tipo de formas de curar a las personas, ¿no? Listo. Ya un poco más avanzado en el tiempo, ya no he puesto tantos personajes, solamente he puesto ciertas cosas que son dignas de destacar, ¿no? O sea, que son más importantes, porque desde Hipócrates, miren, desde Hipócrates que venía desde el año 460 al 332 antes de Cristo, a 1700 pues a 1747 como que es un salto abismal, ¿no? Ustedes dirán, bueno, y los otros personajes en ese tiempo o en ese espacio, ¿qué pasó, no? No, vamos a hablar específicamente de los personajes que fueron más resaltantes, ¿no? Aquí en 1747 ya un poco más actual en el tiempo, James Lind descubrió acerca del escorbuto y cómo se podía tratar. El escorbuto en ese tiempo era característico de las personas que navegaban por mucho tiempo, o sea, que estaban en alta mar, ¿no? Que se iban, no, bueno, no tenían la tecnología que tenemos ahora,
para poder pescar o para poder atravesar los mares, no tenían GPS, no tenían mapas tan sofisticados como los de ahora. Entonces ellos demoraban muchísimos meses en alta mar. Entonces, ¿qué pasaba? Que como pasaban mucho tiempo, no tenían una adecuada alimentación y apareció la enfermedad del escorbuto. El escorbuto antiguamente no es como lo conocemos actual. Presentaba, por ejemplo, problemas de hemorragias, presentaba gingivitis, sangrado en las encías, perdían piezas dentarias, podían tener heridas muy profusas, o sea, muy profundas, podían pues y era terrible porque perdían así literal, los dientes se les caía. No es como ahora que cuando tienes escorbuto te aparece una especie de granulación, ¿no? En la lengua o en los carrillos, o sea, en la parte interna de las mejillas. No, era pero muy severo. Y esto podía causar la muerte de los marineros, de las personas que estaban mucho tiempo en alta mar. Entonces, ¿qué es lo que hizo James Lynn? James Lynn relacionó el escorbuto con la falta de vitamina C. La vitamina C no solamente se encuentra en las frutas cítricas como la naranja, la mandarina, no, existe también en otros alimentos, ¿no? Como por ejemplo el tomate, la fresa, se encuentra, por ejemplo, en el kiwi. Entonces, lo que él hizo fue ver, ¿no? Que las personas que tenían un tipo de alimentación donde incluían la vitamina C no presentaban este tipo de problemas, pero las personas que sí carecían o que no se alimentaban con vitamina C, entonces aparecía este problema, ¿no? Y esto era característico de los marineros. Listo, muy bien. Entonces, hasta ahí nomás nos quedamos con respecto a la historia de la epidemiología. Ya el día de mañana continuamos, ¿no? A ver, muy bien. Entonces, está Núñez Peña, Espinosa. ¿Quién me escribió el último? Creo que fue Luz Campos, ¿verdad? Luz Sí, Campos, mis buenas ¿cómo estás, hija? Luz Campos. clases casi. Ujú. Perdón, en Ya, mi señal es bien débil. ya, no te preocupes, listo. Muy bien. Ahí les he dejado un enlace en el chat para que se puedan unir al grupo de WhatsApp, ¿ya? Por favor, traten de ingresar antes de que terminemos lo que es la sesión del día de hoy, porque una vez que termina, ya desaparece este enlace, ¿no? Ujú. Sí, dime, Acuña, te escucho. Hay una compañera que no puede ingresar a clase, se llama Fiorella Santos Venancio. Ella me envió un video donde vive, está lloviendo bastante y la señal está entrecortada y me dijo que no podía ingresar a clase. Me ha enviado evidencia, le puedo compartir al grupo. Sí, no hay problema. Pero como estamos recién empezando, no hay ningún inconveniente. Entonces, de repente el día de mañana puede ingresar, ¿ya? Y ahí ya me brinda también sus datos completos, ¿no? Así que no se preocupe. Ok, muchas gracias. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Ya nos estamos encontrando mañana a las 8. Mañana sí el ingreso es a las 8. A las 8:10 ya estoy empezando mi clase, ¿ya? Cuídense, chicos. Ya, profesora. Hasta Que, mañana. que Cuídese. tengan muy buenas noches. Cuídense. Descansen Buenas hasta el día de Buenas mañana. noches, profesora. Buenas noches.